Muy buenos días a todos ustedes y así es, Mario y Paola, año con año son cientos de familias las que se ven enlutadas por la violencia homicida en Guatemala y muchas de ellas tienen que ver precisamente con la muerte de pilotos. Ayer, lastimosamente, se vuelven a presentar varios casos en el país y algunos de los rumores que empezaron a circular era que posiblemente estas muertes de pilotos eran un distractor social por las capturas recientes de varios militares asociados pues, a la Comisión de Violaciones a Derechos Humanos en el país durante el conflicto armado interno. Pero hoy vamos a analizar este tema desde el punto de vista estadístico, pero también desde el punto de vista humano. Y para ello doy la bienvenida esta mañana a Lilian Pérez, ella es presidenta de la Asociación de Viudas de Pilotos, y también a Carlos Mendoza, analista de datos de CAVI. A ambos, bienvenidos esta mañana. Muchas gracias. Iniciemos por eso, por esto que empezó a circular ayer, es decir, la muerte de pilotos es algo que afecta a día con día a muchas familias, es una noticia permanente en los medios de comunicación, pero ¿ustedes creen que lo que se vivió el día de ayer realmente sea con la intención de distraer la atención de la ciudadanía hacia otros temas y desviarlos de la captura de estos militares realizado creo que el día martes o miércoles? Carlos. Bueno, sabemos que los asesinatos por extorsiones tienen un ciclo regular a lo largo del año y tiene que ver con fechas especiales como la Semana Santa, como las fiestas de fin de año, inicio de año. Y como bien decías tú, es algo permanente, ¿verdad? No es algo que ocurre de forma espontánea en un momento determinado, sino que es de forma recurrente que hay violencia en el país. Aunque bajó la tasa de homicidios a nivel nacional en el año 2015, sabemos que según sean datos del INASIF o datos de la PNC, tenemos entre 13 y 16 homicidios diarios en Guatemala. Entonces, esa tendencia se mantiene en regularidad durante el año. Claro que hay picos y hay valles durante el año, pero yo no diría que tiene que ver necesariamente con un distractor a nivel político o por el tema de la persecución. Ni es un asunto de percepción porque es un tema permanente en la agenda de los medios tampoco, sino que a la luz de los datos que tú analizas, por ejemplo, tomando como punto de partida el número de homicidios por 100,000 habitantes, ¿cuántos de esos homicidios corresponden a pilotos de buses urbanos y extraurbanos? Sí, la PNC lleva un registro donde, aunque es un tanto precario en cuanto a la profesión de las víctimas, sí se puede saber de pilotos urbanos y extraurbanos que hubo un pico alrededor precisamente del año 2009, cuando fue también el pico de la violencia homicida. Y ha venido descendiendo, la tendencia ha sido a un descenso. Si el dato de la PDH del día de ayer en los medios es correcto y hubo 50 pilotos asesinados el año pasado, eso estaría mostrando también una tendencia al descenso en esa profesión específica, que de todas formas sigue siendo una de las más peligrosas del país, porque la tasa de homicidios nacional cerró alrededor de 30 por 100,000. Sí. Y si fueron 50 pilotos muertos, ahí ya estamos hablando de prácticamente 50 homicidios por cada 100,000 pilotos. Claro. Entonces está arriba de eso. Y en los años 2009, 2010, la tasa estuvo arriba de 100 por 100,000 para el caso de los pilotos. Ahora, Lilian, acá tenemos un problema también para encontrar los datos que nos permitan llegar a esas conclusiones. ¿Cuántos pilotos realmente son asesinados? Porque usted mencionaba antes de salir al aire que algunos casos son registrados por la Policía Nacional Civil, pero las personas muchas veces no mueren en el lugar, sino son trasladadas a un hospital en donde finalmente mueren y eso ya no queda registrado. ¿Qué información tienen ustedes sobre esto? Bueno, nosotros como ahí siguen nuestras limitaciones, pues vamos recaudando parte de la información, también basada en los medios, pero también con el apoyo de algunas comisarías y algunas autoridades que también nos colaboran
en darnos estos datos. Nosotros registramos 90 fallecidos, 90 pilotos fallecidos. El año pasado. Este año. Este año. Sí, pero el año pasado. Sí, todavía estoy. Es el 2015 todavía. Sí, se registraron 90, pero no están identificados por servicio de transporte. Por ejemplo, pilotos de servicio urbano, extraurbano, taxistas, y incluía microbuses y mototaxis. Entonces, con esa cantidad era que nosotros cerrábamos el año de 90 pilotos. Aparte de ello, más allá de las personas que han muerto de forma violenta, también están los heridos y personas que muy difícilmente van a poderse volver a incorporar a su vida laboral. Dentro de todos estos ataques, pues hay personas sobrevivientes, y que a la larga la consecuencia que queda en una persona que sobrevive es una discapacidad. Las personas con discapacidad pues también son una situación bien complicada para poderlas apoyar en el caso de la asociación, porque no existen programas dentro de los ministerios que puedan apoyar a todas estas familias de las víctimas, porque en el caso de las personas que quedan cuadraplégicas es una atención bien difícil, porque encima de cuidar a los hijos, aportar el recurso que el esposo ya no aporta, la atención para esa persona que está cuadraplégica. Sí. Entonces, para nosotros ha sido bastante difícil poderle decir a una viuda que llega con grandes necesidades, esperando que nosotros como organización podamos apoyarla, decirles no tenemos, el Estado no nos apoya. ¿La asociación qué fines tiene, Lilia? La asociación pues fue creada también para hacer incidencia, para reducir todos estos altos índices de violencia, porque lamentablemente nadie ha puesto interés, ni instituciones, ni diputados, nadie. Realmente a nosotros nos ha preocupado ver el poco interés que hay de las autoridades, de las instituciones y de los mismos gobernantes en ponerle un alto a toda esta violencia, porque no ven la situación que genera, el problema que genera después de una muerte de una persona. Entendemos de que muchas mujeres podemos salir adelante cuando somos madres solteras, pero en el caso de viudez es totalmente diferente la situación. Porque ya hay niños que hay que descuidar, hay que dejar en la casa. Cuéntenos algunos casos, algo de lo que tiene que enfrentar día a día una viuda de piloto. Dentro de las situaciones que se viven como viudas, pues hay muchas señoras por la edad, por la poca capacitación que tienen en una formación educativa, les tienen muchas limitaciones para conseguir un trabajo. La edad, la discriminación que hay todavía en Guatemala por la edad, por o a veces la físico, falta de formación, posiblemente nunca trabajaron. Y muchas de estas señoras pues fueron señoras de su casa, nunca se dedicaron a un trabajo, y esto pues limita a que muchas personas tengan esa opción a tener ese recurso y poder salir adelante como familia. ¿Y en torno al impacto sobre los hijos, niños y adolescentes? Muchos de los niños a medio año dejan la escuela por la misma falta de recursos. Los niños mayores son los que enfrentan y asumen la responsabilidad que tenía el papá. Y estos niños pues ya se quedan con un bajo nivel académico. Considerando de que la oportunidad que debería de ser y el apoyo y la responsabilidad del Estado en esta niñez y juventud, que es lo que a nosotros realmente nos preocupa, no se encuentra en ninguna institución, en ningún lado, el apoyo para el desarrollo integral de estas familias. Aparte de eso, mencionaba a los niños y adolescentes que quedan en riesgo porque muchas señoras tratan de rehacer su vida con otra persona, sumiéndolos a ellos en una situación altamente vulnerable. Sí, muchos de estos niños caen en un estado de depresión, y las señoras igual caen en estado de depresión. Esta situación, falta de apoyo económico, falta de atención, pues hemos tratado como organización de hacer acuerdos con otras instituciones, por ejemplo la Universidad de San Carlos, que siempre nos ha apoyado con los psicólogos. Se trata de darles ese apoyo psicosocial a las familias para que de alguna manera pues puedan aceptar lo que están viviendo, no aceptar la delincuencia, sino que aceptar vivir de otra manera
enfrentar la situación difícil y en lo que podemos hacemos gestiones para poderles dar a las que inscribieron a sus niños, motivarlas a que los inscriban y que sigan estudiando, que ellas se capaciten también. Ya tenemos algún tallercito ahí para así de costura. Ya. El INTECAP también nos está apoyando con dar las capacitaciones. Y esto pues las motiva a ellas a seguir adelante. El problema para nosotros es tener a veces para darles a ellas para sus pasajes para que ellas se movilicen. Claro. Tener el recurso para los materiales de las capacitaciones. Con muchas limitaciones, pero vamos haciendo hasta donde podemos. Aunque sabemos que la responsabilidad es del Estado responderle a estas familias por esta inseguridad. ¿Cuántas asociadas tienen ahora? Por el momento mantenemos un grupo de entre 170, 180. Hay meses que sube la cantidad de viudas. Por ejemplo, este año, en diciembre, subieron a 207 señoras que están asistiendo a la asociación. Aquí el tema es la permanencia, ¿verdad? También, sí. Porque me imagino que a veces llegarán buscando algún tipo de ayuda, si no la encuentran o no les es del todo viable, como bien decía, poder asistir a las capacitaciones, se van retirando. Se retiran. O algunas pues que consiguen trabajo, ya no les queda tiempo, pero siempre son personas que nosotros siempre las tomamos en cuenta, siempre las llamamos para cualquier actividad. Siempre son parte de la asociación, aunque no estén constantes, sabemos que en algún momento ellas llegan en las jornadas médicas, igual las invitamos para que los niños tengan la atención médica, los exámenes y todo lo que se les pueda dar. Es un trabajo bastante difícil porque trabajar sin dinero es muy difícil. Eso es muy complicado y las personas a veces pues también buscan que se les apoye de manera económica, más allá de, como decía Lilian, poder, ellas emergieron con ese objetivo de poder dar alguna propuesta de solución, colaborar con las autoridades para la corrección de este problema. Para ello, lógicamente, volvemos al tema de la información, Carlos. Y acá, no sé si dentro de los estudios que ha hecho CABI, que tú has realizado, es posible para las autoridades tener los datos, no solamente del número de los pilotos, sino en qué meses, como tú bien mencionabas, es donde hay mayor incidencia, en qué lugares, en qué horas, que permita diseñar un plan estratégico de atención y poder disminuir ese número de muertes y poder incluso, idealmente, desaparecer ese problema. Bueno, nosotros no manejamos data a ese nivel de desagregación, pero lo interesante es que hay un experimento natural en esto del transporte, ¿verdad? Y eso es el transmetro, perdón. Sí. Porque en el transmetro el circuito como está diseñado no permite que haya este tipo de problemas de violencia, la forma de pago, los controles que hay en las paradas, etcétera. Entonces, definitivamente tenemos un caso donde no hay ningún incidente de violencia homicida y otro donde se están dando a diario estos problemas. Entonces, yo creo que sí, más que datos para tratar de menguar la situación, lo que necesita es un cambio radical del sistema del transporte urbano y extraurbano en Guatemala. Tú me mencionabas, por ejemplo, que si dentro del porcentaje total de muertes violentas por 100,000 habitantes, la muerte de pilotos, por ejemplo, representara un 10%, las autoridades, si tuvieran real intención de atacar este problema, solamente con generar un plan de atención a la muerte de pilotos ya habría un cambio bastante sensible en el país. ¿Por qué será que eso finalmente no sucede? Y aquí tal vez vamos a caer al tema de quienes cometen estos actos criminales. Y se ha rumorado mucho de que podrían estar involucrados tanto los mismos pilotos, los mismos dueños de los buses, incluso como autoridades del Ministerio de Gobernación. Sí, respecto a los números, lo que la Procuraduría de Derechos Humanos informaba el día de ayer es que hay alrededor de unas 420 víctimas entre pilotos, pasajeros, ayudantes en el servicio del transporte. Y el año pasado la Policía Nacional Civil reporta un total de 4.800
víctimas de violencia homicida en todo el país. Entonces es casi el 10% de las víctimas de todo el país en un año, lo que las víctimas del sistema de transporte que ha colapsado. Que es bastante significativo. Sobre el modus operandi de estos homicidios, generalmente se ha vinculado con el tema de las extorsiones. Y creo que ahí la Fiscalía especializada en extorsiones podría tener mayor información de qué es lo que está pasando. Y ciertamente se ha especulado de que no es necesariamente solo pandilleros que controlan ciertos territorios los que utilizan la violencia como un mecanismo para lograr que se paguen las extorsiones que exigen, y que pueden haber otros actores, ¿verdad? Ellos sabrán un poco más de eso. Pero el problema es de por qué este tipo de asesinatos por extorsiones se da en este tipo de actividad económica, sobre todo, y no en otras. Y es en parte por el sistema, cómo funciona, porque es muy difícil para cualquier autoridad controlar a un vehículo que se está moviendo. Hablamos de la ruta 203, ¿verdad? Que se mueve desde la zona 6 al norte de la ciudad de Guatemala hasta la Universidad de San Carlos al sur, donde son varios kilómetros, prácticamente más de una hora de recorrido, sí, con miles de personas que suben y bajan a una unidad de transporte, que llevan el cash, el dinero en efectivo en las unidades. Entonces, el sistema mismo es propicio para que se den ese tipo de crímenes. Para que se cometan estos delitos. Entonces, ahí es donde no basta con ni contratar seguridad privada, ni poner policías nacionales en las unidades. O sea, se tiene que pensar. Es un problema de que necesitaría la solución tanto con la participación del Ministerio de Gobernación como de las municipalidades respectivas. Sí, correcto. Ahora, Lilian, ustedes que tienen más información de las áreas que están siendo afectadas, ¿se han acercado a las autoridades de gobernación tratando de brindar algunas ayudas, alguna orientación en cuanto a las soluciones a esta problemática? Cuéntenos un poco sobre esto. Bueno, desde que inició esta administración del gobierno actual, pues hicieron acercamientos a las autoridades, a las instituciones del Estado para hacer ese pequeño aporte que como víctimas y como personas que andamos observando en la calle la situación como está y que la vivimos a diario, pues nos acercamos para ver qué podíamos aportar y cómo podíamos colaborar también, porque la intención de la asociación también es hacer ese aporte. Sobre todo ustedes que lo padecen, que viven en el área y que conocen. Entonces, se han hecho solicitudes de audiencia y lamentablemente nadie nos responde. Yo no sé si realmente es un interés muy personal de las autoridades en hacer su trabajo, pero que lo están haciendo un poco mal. ¿Y ustedes tienen propuesta? Y nosotros hemos propuesto, se han elaborado proyectos para hacer ese pequeño aporte para reducir un poco la cantidad de muertes en el servicio de transporte, pero lamentablemente no es de interés de ellos escuchar las propuestas de nosotros. Acá, por ejemplo, si bien se tuviera información eventualmente sobre quiénes son las personas que están involucradas en estos hechos delictivos, como bien decía Carlos, poco podría hacerse únicamente con cambiar a las personas que pilotean los buses, si no se cambia todo este sistema del cual se mencionaba anteriormente. Lo que pasa acá, Carlos, también es que tenemos años de saber cuáles son los problemas. La Procuraduría de Derechos Humanos incluso también ha estado muy pendiente de ese asunto y no se ha generado ninguna medida sobre el particular. Pareciera que acá nos estamos enfrentando a poderes muy fuertes que se resisten a un cambio. Bueno, aquí hay otro problema de fondo importante, además de lo del sistema del transporte, cómo funciona. Y es que el tema de extorsiones tampoco se limita al transporte público. Sabemos que hay extorsiones en pequeñas tiendas de barrios, pequeños negocios, etcétera. Incluso a las grandes empresas las extorsionan para poder entrar con sus camiones repartidores a determinadas colonias y barrios en el área metropolitana. Entonces, el problema de esto es eminentemente un problema político. ¿Por qué? Porque
la definición de Estado es de que hay un monopolio en el uso de la fuerza, del poder coercitivo, para extraer recursos de la población en un determinado territorio. Y ese es precisamente el desafío de estas organizaciones criminales. Ellos están ejerciendo la violencia para extraer, para depredar los recursos de la población en esos territorios. Sí. Entonces, eso es un desafío al Estado, ¿verdad? Estas entidades de extorsionistas, que pueden ser muy diverso origen, porque sabemos también por las investigaciones de la policía de que hay organizaciones dedicadas a la extorsión y luego hay gente que se va sumando a eso, porque sabe que hay una psicosis de extorsión y empiezan a hacer llamadas para extorsionar sin ser ellos miembros de esa organización, solo porque aprovechan el miedo que hay, porque saben que la gente va a pagar porque creen que los van a matar. Claro, el miedo finalmente. Entonces, todo esto es un desafío al Estado, pero también es un desafío a que funcionen las instituciones económicas, es decir, el mercado, porque un mercado no puede funcionar cuando se le agregan este tipo de costos. O sea, las grandes empresas pueden explicar cuánto tienen que pagar ellos mensualmente. Por concepto de extorsión. Para poder entrar a vender sus productos a los territorios. Y todo eso finalmente se traslada también a los consumidores, siempre, generalmente. Tengo que cerrar ya prácticamente, Lilian, solamente en 30 segundos. Usted me dijera, ¿qué situación enfrentaron ustedes a final de año? Me decía que en esta ocasión no recibieron ni juguetes para los niños y que han enfrentado serios problemas para poder entregar algunos útiles que la asociación trata de entregar a las madres de familia a principios de año, para que usted pueda hacer un llamado y decir a dónde las personas que quisieran colaborar pueden hacerlo. Muy brevemente, por favor. Pues para este año, pues lamentablemente nosotros les hicimos un pequeño convivio a los niños, pero sí no tuvimos ni un juguete. Y ahorita preocupadas pues porque solo logramos darles a 35 niños sus bolsas de útiles cuando tenemos más de 150 o 200 niños que están en etapa escolar y que lamentablemente pues hacemos lo que podemos, pero sí en la posibilidad que estuviera. ¿A qué teléfono podrían comunicarse nuestros televidentes? Que las personas que quisieran colaborar con nosotros, pues estamos en la Sexta Calle, 11-87 de la zona 2, Ciudad Nueva, y pueden comunicarse al 2289-0289. Gracias, Lilian, por habernos acompañado. Carlos, también un tema que amerita mucho más análisis, no hay duda, porque un tema fundamental también en todo esto es la aplicación de la justicia en estos casos. Estas madres y estas familias generalmente se encuentran ante un sistema de justicia completamente atrofiado y el número de sentencias, puedo imaginar, es mínimo para el gran daño social, el gran daño humano y espiritual que se hace a estas familias. Gracias por habernos acompañado. Vamos ahora nuevamente con Paola y Mario al set principal.